¿Qué hola gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Bienvenidos de nuevo a su podcast Rebelión. Pues empecemos con el devocional. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que recientemente han dado sus comentarios respecto a este trabajo. Es un gran placer, de verdad, un gran placer. Pues le damos, ¿va? Le damos. Ok. Hoy nos toca Lucas 9, 1 al 27. Dice, reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Otra vez, porque creo que no. Rayos. Ya, están viendo. Ok, empezamos de nuevo. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas para cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí y sea de allí su salida. En cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ok. Ok, vamos a poner un poquito de música. Un poquito de música. Y vamos a ir resaltando. Jesús reunió a sus 12. ¿Y qué dice? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¡Qué cañón! Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí y sea de allí su salida. En cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Ok. Herodes oye hablar de Jesús. Herodes el tetrarca se enteró que todo lo que estaba pasando, de todo lo que estaba pasando, y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Vamos a ver. ¿Quién es Herodes el tetrarca? Herodes el tetrarca. Herodes Antipas. No sé si era Wikipedia. Creo que no. Ok. Herodes Antipas, que parece ser el mismo que Herodes el tetrarca, hijo de Herodes el Grande y de su esposa samaritana Maltase, tras la muerte de su padre el emperador Augusto, le concedió el gobierno de Galilea y Perea. Ándale. Herodes Antipas se casó de manera escandalosa con Herodías, la esposa de su hermanastro, Herodes Filipo, para lo que tuvo que repudiar a su anterior esposa, hija del poderoso Aretas IV, rey de los nabateos.
Este proceso le acarrió la ira de Aretas, el cual le declaró la guerra. Solo la intervención del gobierno de Siria, Vitelio, le evitó una derrota completa a manos del nabateo. Por el mismo motivo fue reconvenido por San Juan Bautista, quien a causa de las intrigas de Herodías y de su hija Salomé fue puesto en prisión y más tarde decapitado. Herodes Antipas es el Herodes que aparece en el Nuevo Testamento. Cuando tuvo a Jesús frente a él durante el proceso, se alegró mucho, pues hacía mucho tiempo que estaba deseoso de conocerle por cuanto había oído contar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Irritado por el silencio que Jesús opuso a su curiosidad, le trató con desprecio, se burló de él y vistiéndole una túnica blanca, le envió de nuevo a Poncio Pilato. Antipas continuó la labor conductora de su padre e hizo alzar la fortaleza de Betramta y la ciudad de Tiberias a la orilla del lago Genesaret. Por instigación de Herodías, reclamó a Calígula, recién nombrado emperador, la corona de rey de los judíos, pero Calígula prefirió concedérsela a su amigo Agripa, al tiempo que ordenaba deportar a Herodes Antipas y a su mujer a Lugdunum, actual Lyon, Francia. Ándale. Bueno, ya tenemos un pequeña información de quién es el gran Herodes Antipas. Ok. Miren, ya estamos transmitiendo por Twitch. Ándale. Tenemos un espectador. Bueno. Ok. Entonces, dice que a Juan yo lo hice decapitar, dice Herodes. ¿Quién es entonces de quien oigo tales cosas y procuraba ver a Jesús? Alimentación de los 5,000. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió, y Jesús recibiéndoles les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidades de ser curados. Les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos. Porque aquí estamos en un lugar desierto. Dice Jesús: denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda la gente. Porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que les sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Ándale. Aquí me gustaría resaltar un par de cosas. Número 1, los apóstoles como que querían tener un team back con Jesús de todo lo que habían hecho después de que les había dado estas autoridades o esta autoridad. Y Jesús se va con ellos aparte, pero se me hace muy tierno que la gente lo busca, lo sigue y lo quiere escuchar. Qué impresionante ha de haber sido tener la posibilidad de escuchar a Jesús y ser sanado por él en caso de que tuvieras una enfermedad. Imagínense en tiempos donde algunas enfermedades prácticamente eran una sentencia de muerte para muchas personas. Jesús te estaba dando una nueva vida y una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, wow. Y luego
Otra cosa es que no solo se preocupa por su alimento espiritual, y esto es notable. Jesús no solo se preocupa por tu alimento espiritual, sino ni por tu salud física, sino también por tu alimento natural. Dios, podríamos decir que cuando buscamos a Dios de todo nuestro corazón, Dios se preocupa por todas nuestras cosas, todas las cosas que necesitamos. No quiere decir que Dios proveerá mágicamente todo, pero sí podemos decir que Dios proveerá los medios para que todo eso sea conseguido. Estando Jesús orando a solas, estaba con él los discípulos y le preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Y Pedro le dijo: el Cristo de Dios. El Cristo de Dios puede también traducirse como el Mesías de Dios. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les voy a decir por qué creo que Jesús buscaba o les advertía severamente de que no hablaran de esto. Porque la posición del Mesías en Israel no solo era una situación religiosa, también era una situación política. Hablaba del rey de Israel que vendría a gobernar sobre su pueblo eternamente, con un reino que no tendría fin. Entonces, sería un escándalo en la ciudad o en donde quiera que estuvieran, no solo por términos religiosos, no solo por el Mesías religiosamente, sino el rey, nuestro rey, aquel que vendría a quitar el yugo de parte de los romanos, aquel que vendría a llegar a quitar el yugo de cualquier imperio que estuviera sobre nosotros, nos daría libertad, nos regresaría a la tierra prometida pues, sí, con las libertades o con las satisfacciones que tendríamos en nuestros mejores sueños, y obviamente habría alborotos y tumultos, y sabemos que para este momento el gobierno romano, ante cualquier manifestación pública del pueblo, reaccionaba con bastante violencia. Entonces, por eso les advirtió severamente que no dijeran absolutamente nada, porque realmente el camino al que Jesús iba no era ser coronado rey, levantado en hombros y alabado y exaltado como un rey terrenal, sino el camino de Jesús hasta claro en este momento dice: el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ok. Ok, es mucha información, pero vamos a tratar de explicar un poquito. Entonces, cuando él marca el verdadero rumbo del Hijo del Hombre, y no la coronación y la exaltación y tomar en armas para despojar a los romanos de su ciudad, les dice, por si tenían alguna intención política, les dice: si alguien quiere seguirme,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, el ser un seguidor de Cristo, para que lo entiendan bien, yo sé que en este momento no tiene la misma connotación, pero para ese momento sí, para ese momento sería su libertador, no solo espiritual, estaban esperando un libertador de manera literal. Entonces Jesús les dice, si quieren seguirme, no hay exaltación, no hay reino, no hay trono, no hay báculo de poder, no hay gloria. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Porque el Hijo del Hombre no va a salvar su vida. Entonces tenemos que entregarla exactamente igual como Él lo hizo. No en el sentido literal, porque no quiero que sea malinterpretado, pero sí en el sentido figurado. Pues ¿de qué sirve un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hay gente que piensa que esta es una declaratoria de que los apóstoles que estaban ahí con él no morirían hasta la segunda venida. Ahí no dice eso. Ahí solo dice que no morarán hasta que vean el reino. Y Jesús dijo, he aquí el reino de los cielos está entre ustedes. Entonces probablemente no morirían hasta que hasta que vean el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es cualquier lugar donde haya alguien que le haya recibido, un lugar donde esté el Espíritu Santo. No puedo decir con exactitud que esa es la referencia o que a eso se refiere Jesús, pero sí tenemos ciertas verdades. Todos los apóstoles murieron, no quedaron a espera de la segunda venida de Jesucristo. Vieron venir al Espíritu Santo, lo vieron entrar en sus vidas y en los corazones de muchas personas, y vieron establecerse la iglesia. Entonces, por ahí un poquito queda interpretación, pero desde mi perspectiva, eso es a lo que se refería. Ok. Vamos a Génesis 5. Dios promete un hijo a Abraham. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Ándale. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Wow. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y esto es súper importante. Y Abraham creyó en el Señor,
y el Señor se lo reconoció por justicia, y el Señor se lo tomó por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendieron sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Ándale. Esta es una duda muy genuina, ¿eh? Entonces Abraham preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Para empezar, aunque es una duda muy genuina, pero válgame, estás hablando con Dios, ¿sabes? Aunque entiendo, la revelación que tenía Abraham de Dios probablemente era muy diferente a la que teníamos nosotros. Pero por Dios, estás hablando con Dios mismo y Dios mismo está diciendo algo. Yo sé que a lo mejor veía muy lejana esa realidad cuando él, con sus medios o con lo que tenía, lo que él era. Pero esa promesa no estaba dada para la vida de Abraham, estaba dada para sus generaciones. Wow. Ok, algo que quiero revisar es el 15:6. Génesis 15:6. Génesis 15:6 de Nueva Biblia de las Américas. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Aquí hay una cita. Porque dice la Escritura, a ver, vamos a verla. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye la justicia aparte de las obras. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Wow. Bueno, nos quedamos en los sacrificios, los cuerpos ahí abiertos en dos, las aves de rapiña, y Abraham las espantaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. En la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos.
O sea, todo tenía que ver también con la condición moral de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y como dicen algunas iglesias, todos los feos. Ok. Dios le contó el plan, ¿eh? Dios le contó el plan. Por lo menos el plan de sus siguientes generaciones, las próximas, o sea, después de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob llevó a su familia a Egipto, en Egipto proliferaron, y es donde le está contando todas estas cosas que sucederían. Y en la cuarta generación, o sea, en la cuarta generación regresarían. Wow. Y luego apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Es una especie de pacto, una especie de... Sí, de pacto. No me queda muy claro, no soy experto en pactos de los padres de la Biblia, pero bueno. De los patriarcas más bien. Vamos con el Salmo 8. Bueno, vamos a investigarlo. Total. ¿Qué significó? Vamos a ver. ¿Qué significó el pacto de Abraham? El pacto abrámico. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Hay dos tipos básicos de pactos, el condicional y el incondicional. Un pacto condicional o bilateral es un acuerdo obligatorio que ambas partes para su cumplimiento. Ambas partes se comprometen a cumplir ciertas condiciones. Si alguna de las partes cumple con sus responsabilidades, el pacto se rompe y ninguna de las partes tiene que cumplir las expectativas del pacto. Un pacto incondicional o unilateral es un acuerdo entre dos partes, pero solamente una de ellas tiene que hacer algo. No se requiere nada de la otra. El pacto abrámico es un pacto incondicional. Eso está chido. Dios hizo promesas a Abraham que no requerían que Abraham hiciera algo. Génesis 15, 18 al 21 es lo que estamos leyendo. ¿Sí, no? 18 al 21. Génesis 15. Bueno. Describe una parte del pacto abrámico que específicamente trataba con las dimensiones de la tierra que Dios prometía a Abraham y a sus descendientes. El pacto abrámico se encuentra en Génesis 12, 1-3, la ceremonia registrada en Génesis 15. Indica el carácter incondicional del pacto. La única vez que ambas partes de un pacto tenían que pasar entre los animales divididos fue cuando el cumplimiento del pacto dependía de ambas partes mantuvieran los compromisos. Esto está súper interesante. La única vez que ambas partes de un pacto tenían que pasar entre los animales divididos fue cuando el cumplimiento del pacto dependía que ambas partes tuvieran los compromisos. Sobre el significado de que solo Dios se movía entre las mitades de los animales, es de observar que era un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre las mitades, que representaba a Dios y no a Abraham.
Al parecer, tal acto debería ser compartido por ambas partes, pero en este caso, la acción solitaria de Dios sin duda debe explicarse por el hecho de que el pacto principalmente es una promesa hecha por Dios, quien se obliga a sí mismo al pacto. Dios hizo que Abraham cayera en un sueño para que no pudiera pasar entre las dos mitades de los animales. El cumplimiento del pacto recayó únicamente en Dios. Después, Dios le dio a Abraham el rito de la circuncisión como una señal específica del pacto abrámico. Todos los varones de la descendencia de Abraham tenían que ser circuncidados y por lo tanto llevaban consigo una marca permanente en su carne, indicando que formaban parte de la bendición física de Dios en el mundo. Cualquier descendiente de Abraham que rechaza la circuncisión estaba declarando a sí mismo que no formaba parte del pacto de Dios. Esto explica por qué Dios se enojó con Moisés cuando éste no quiso circuncidar a su hijo en Éxodo 4. Dios determinó convocar a un pueblo especial para sí mismo, y a través de ese pueblo especial Dios bendeciría a todas las naciones. El pacto abrámico es fundamental para una buena comprensión del concepto del reino y es un elemento importante para la teología del Antiguo Testamento. El pacto abrámico se describe en Génesis 12, 1-3. Es un pacto incondicional, no existen condiciones que se adjunten a la misma, no hay cláusulas de si hacen esto o el otro que sugieran que el cumplimiento del pacto depende del hombre. También es un pacto literal en el que se debe entender las promesas literalmente. La tierra que se promete se debe entender en una definición normal de la palabra, no es una figura del cielo. También es un pacto eterno, las promesas que Dios hizo a Israel son eternas. Hay tres características principales del pacto abrámico. 1. La promesa de la tierra. Ok, está muy largo. No está tan largo. Ok. Luego la promesa de la descendencia. Ok, Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. A Abraham, cuya edad era de 75 años de edad y no tenía hijos, le prometió muchos descendientes. Esta promesa se cumplía en Génesis 17, donde Dios prometió que naciones y reyes saldrían del anciano patriarca. Ok. Esta promesa terminaría en el trono davídico, con el reino del Mesías gobernando sobre el pueblo hebreo. Ok. La promesa de la bendición y la redención. Dios prometió bendecir a Abraham y a las familias de la tierra a través de él. Esta promesa se amplía en el nuevo pacto. Ok, tiene que ver con la bendición espiritual y la rendición de Israel. La redención de Israel, perdón. Jeremías 31 anticipa el perdón por los pecados. La naturaleza eterna e incondicional del pacto se ve en que el pacto fue reafirmado a Isaac, Génesis 21 y 26. Las promesas dichas en tiempo futuro, tales como te bendeciré, sugieren nuevamente el aspecto incondicional del pacto. Luego, el pacto se le confirmó a Jacob, Génesis 28. Es de destacar que Dios reafirmó estas promesas en medio de los pecados de los patriarcas. ¡Wow! Hecho que pone aún más de relieve el carácter incondicional del pacto abrámico. Wow. El método que Dios usa para cumplir el pacto abrámico es literal. En la medida en que Dios parcialmente cumplió el pacto en la historia, Dios bendijo a Abraham a darle tierra, y siglos más tarde los hijos de Abraham tomaron el control de la tierra. De esta manera, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado desde sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Dios bendijo espiritualmente a Abraham. Dios le dio una descendencia numerosa. Sin embargo, un elemento importante del pacto abrámico aún requiere un cumplimiento futuro con la norma del reino del Mesías. Wow. Ok, aquí hay varias cositas que vale la pena leer.
Israel como nación aceptará a Jesús como el Mesías. Ah, no, perdón, antes. Israel como nación poseerá la totalidad de la tierra en el futuro. Numerosos pasajes del Antiguo Testamento anticipan la bendición futura de Israel y su posesión de la tierra como se lo prometió a Abraham. Ezequiel vislumbra un día futuro cuando Israel sea restaurada en la tierra. Israel como nación aceptará a Jesús como el Mesías y será perdonada y restaurada. En el futuro Israel se arrepentirá y recibirá el perdón de Dios. El pacto abrámico encuentra su cumplimiento definitivo en relación con el retorno del Mesías para rescatar y bendecir a su pueblo Israel. Es a través de la nación de Israel que Dios en Génesis 12 prometió bendecir a las naciones del mundo. La bendición final decretará el perdón de los pecados y el gobierno del reino glorioso del Mesías en la tierra. Fíjate qué interesante. Si no lo hubiéramos investigado. Entonces, este ritual donde abren unos animales en dos, los partes en dos, es una forma, de acuerdo a esa época, de hacer pactos. Lo interesante es que el único que cruzó los animales fue Dios, dándole el carácter del pacto de incondicional y unilateral. O sea, solo necesitaría cumplirlo Dios, no necesitaba ninguna condición de parte de Abraham. Eso, damas y caballeros, no lo sabía y es muy interesante. Wow. Podemos ver el carácter de Dios cuando hace promesas. En muchas ocasiones las promesas pueden ser solo Dios teniendo la responsabilidad de cumplirla, sabiendo que nosotros podemos regarla, fallarla y cometer errores. Wow. 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 Salmo 8. Ok, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos, por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Wow. Wow, wow, wow. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Miren, esto tiene una conexión, vamos a buscarla. Salmo 8. Salmo 8. A ver, vamos a buscarla. Tiene una relación con Mateo 21:16 que dice, a ver, 21:16. Ok. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y de la silla de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vamos a cambiarle la versión nada más. Biblia de las Américas. Ok. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Ándale,
O sea, Jesús entra al templo, Jesús entró y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. O sea, los echó para afuera, no solo volcó las mesas, los echó para afuera. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Y en el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos y los sanó. No sé, pero esto es muy escandaloso porque creo que los ciegos, los cojos, no se podían acercar al templo, ¿eh? Entonces Jesús andaba haciendo un relajo. Y más al sanarlos dentro del templo, pues estaba haciendo que vinieran más, ¿no? O sea, un relajito político religioso, mi buen Jesús. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca habéis leído de la boca de los niños, de los pequeños y de los niños de pecho, ¿te has preparado alabanza? Has establecido por causa. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Les voy a decir algo. No estoy muy seguro, pero dice, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Pero en otras versiones dice, de la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. No soy un erudito, pero podría ser que la fortaleza es igual a la alabanza. He ahí por una razón por la cual que el pueblo de Dios o que el pueblo que cree en Dios o que cree en Jesús alabe a Dios y a Jesús es tan importante. Quizá es la fortaleza. La fortaleza para nosotros, la fortaleza para Dios, la fortaleza para la iglesia, no lo sé. Pero de que se utiliza la palabra fortaleza como la palabra alabanza, ahí está, ustedes lo pueden ver. Ok, a grandes rasgos este salmo está alabando a Dios por su grandeza, por sus capacidades, por su creación. Y este salmo pregunta, ¿quién es el hombre para que te importe tanto? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que lo cuides? ¿Quién es el hombre para que le des tal autoridad? Para que le des gloria y majestad, para que lo hagas señorear sobre las obras de tus manos. Recordemos que los salmos son poesía, o muchos de ellos están construidos de manera poesía. Y son preguntas retóricas. Señor, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que le des tanto? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que lo visites? ¿Quién es el hombre para que lo ames? No lo dice ahí, pero sabemos que el Dios ama al hombre y a la mujer, pues. Wow. O sea, primero habla de la grandeza de la creación, de la grandeza de Dios, exalta a Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, me pregunto, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Son preguntas que se responden a sí mismas después. Dios ama al hombre tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que esté perdido tenga vida eterna. Todo aquel que crea en él tenga vida eterna. La razón textual de por qué Dios nos ama, no sé. Creo que nos ama porque somos su creación.
La demostración de por qué nos ama nos las ha hecho muchas veces. Si alguna vez ustedes le han preguntado a Dios, ¿por qué me amas? Porque Él te hizo, te ama. Y la muestra de ese amor fue en una cruz hace 2000 años. Y ese amor no solo se manifestó en ese momento, sino se sigue manifestando todos los días en intimidad con papá. ¿Sabes? Muchísimas gracias a todos.